4 de abril de 2019, calendario económico. Recuerden, el día de ayer tuvimos datos de PMI en varios países, específicamente en Estados Unidos, también una lectura mejor anticipada de lo que tiene que ver con sector servicios y SM sector no manufacturero, es decir, también servicios, sí se debilitó. Este es el indicador preferido de la Reserva Federal, desacelerándose desde un nivel del 59.7 a 56.1. Es un rápido deterioro para el mes de marzo. Desde el punto de vista del nivel registrado sigue siendo muy bueno, pero la velocidad del ajuste fue bien llamativa. Ayer, lo va a estar hablando hoy Raúl, el tema de inventarios de petróleo, nuevamente una sorpresa, en vez de descender o de incrementarse moderadamente, fuerte incremento. En Colombia, a nivel de exportaciones, algo por debajo de lo esperado. El mercado esperaba 3.243 millones de dólares de exportaciones, fue de 3.185. Y hablaron otros miembros de la Reserva Federal esta mañana. Mercado muy pendiente de la publicación de algunos de las minutas de la última reunión del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, solicitudes iniciales de subsidios al desempleo marca un nuevo mínimo histórico, 202.000 solicitudes. Es decir, que por ahora este mercado laboral sigue de alguna manera mostrando indicadores fuertes. Se espera en Estados Unidos declaraciones de algunos miembros de la Fed, donde tenemos a Loretta Mester y Patrick Harker, y algunas colocaciones de títulos de corto plazo por parte del Tesoro. Muy buenos datos para hoy, jueves 4 de abril. Y ya en el mundo comenzó la era del 5G en el área metropolitana de Seúl. Estamos viendo ya el lanzamiento de esta nueva tecnología que podrá ser utilizada con los equipos de Samsung S10, este para el caso de Seúl. En los Estados Unidos, Verizon está lanzando sus primeros servicios en algunas partes de Chicago y de Minneapolis, pero ese servicio en Estados Unidos solo podrá ser utilizado aquellos que tengan teléfonos Motorola Z3 con un clip especial. Así que pues digamos que se están anticipando las fechas que habían estado anunciando, pero todavía la oferta de equipos es limitada para poder utilizar esta tecnología que se espera sea la base para el tema de vehículos de conducción autónoma, tema de ciudades inteligentes y otros elementos más. Pues una red como pues ustedes bien se imaginan, que tiene más capacidad desde el punto de vista de la cantidad de datos de transmisión y la velocidad de la transmisión de los mismos. En Europa, el día de ayer, en una decisión de último momento, la Cámara Baja, es decir, la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, aprobó una decisión por el margen más estrecho posible, 313 contra 312, para que el Reino Unido no salga de la Unión Europea sin acuerdo. Ya hace algunas semanas, un par de semanas, habíamos visto que el Parlamento había votado una decisión no vinculante para lo mismo. Eh, Seguimos con las dudas de cómo va este tema del proceso. Ahora la decisión va a pasar a la Cámara de los Lores, donde se ve como eventualmente una mayor oposición a esta iniciativa. Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el día de ayer advirtió que más allá del 12 de abril no va a haber una extensión si no hay una aprobación del Parlamento británico del acuerdo alcanzado. Y como lo manifestaba Juncker, esto implica para él que la probabilidad de un Brexit sin acuerdo había incrementado, y esto es el escenario que él no estaba queriendo, pero como vemos los mercados no están mayoritariamente estresados en este momento. Creo que siguen descontando un escenario diferente al acuerdo, a un tema del Brexit o un tema de divorcio sin acuerdo. Y por otra parte, un comisario de asuntos económicos de la zona euro también decía que una vez el Brexit ellos tenían la capacidad de implementar las revisiones aduaneras o incrementar el tema aduanero para ajustarse a las nuevas reglas de comerciales que van a tener una vez pues ya el Reino Unido no haga parte de la Unión Europea. Mientras tanto, el día de ayer, recuerden, habíamos una reunión entre la primera ministra británica y el líder del Partido Laborista, principal partido de oposición en el Reino Unido, Jeremy Corbyn, donde pues no hubo ningún tipo de acuerdo. Ambas partes dijeron que habían mostrado flexibilidad en algunos temas, pero que no era suficiente. Así que seguimos con las dudas de qué va a pasar entonces el 12 de abril. La Unión Europea ampliará o no el plazo. Theresa May tendrá suficiente para ofrecerle a la Unión Europea ese 12 de abril. Es decir, estaremos hablando del viernes de la próxima semana. Y mientras tanto, los mercados, como vemos, están muy tranquilos ante este riesgo. Mientras tanto, Standard & Poor's calculó, recuerden que hace algunos días tuvimos a Goldman Sachs que hablaba de un 2.5 menos de nivel de PIB frente a lo que habría sido si no hubiéramos tenido ese desastroso resultado del referendo de junio 23 del 2016. Entonces ahora lo que tenemos es el estudio de Standard & Poor's, donde dice no es 2.5, sino es 3% menos de lo que habría sido el Reino Unido en términos de
tamaño económico. Una mala noticia en Europa tiene que ver con órdenes industriales alemanas, una contracción del 4.2% en el mes de febrero, la mayor contracción de los últimos 2 años, y esto pues simplemente va de la mano de los últimos datos de desaceleración de la mayor economía de la zona euro. Varias entidades revisaron a la baja el pronóstico de crecimiento de Alemania del 1.9 al 0.8%. Recuerden que hace más de un mes compartíamos con ustedes que el gobierno también lo había revisado a la baja a niveles cercanos del 1.2% aproximadamente, así que pues la revisión no es nueva en términos de tendencia, pero sí el nivel 0.8 está el mes el más bajo que hemos tenido referencia reciente sobre el tema alemán. En los Estados Unidos continúan en apariencia los avances de estas negociaciones comerciales con China. Ayer habíamos mencionado lo que publicó el Financial Times y temas de Reuters con respecto a los avances logrados. El presidente Trump en apariencia se va a reunir con el viceprimer ministro chino, el cual pues es como un síntoma más de que efectivamente estos avances se están dando. Y se filtró a la prensa que China estaría comprometido a comprar importantes cantidades de productos estadounidenses agrícolas hasta el año 2025, así como que le permitiría a empresas estadounidenses ser propietarias del 100% de compañías chinas, algo que pues ha estado limitado y es una de las exigencias del gobierno estadounidense. Esto simplemente son como pildoritas adicionales que nos están dando para mostrarnos que efectivamente hay avances en estas negociaciones y además se ha dado a conocer a través de Reuters que próximamente conoceremos la nueva fecha tentativa de la reunión entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping. Lo que es como un paso más hacia esa firma de un acuerdo. Obviamente recuerden que ayer nos habían dicho que iban avanzados en un 90% en estas negociaciones y que pues digamos que la parte dura siempre es al final donde están los temas más controversiales. Con respecto a los mercados accionarios, hoy en apariencia se están tomando un respiro los inversionistas, tal vez con miras a la publicación del día de mañana del dato de empleo en los Estados Unidos. Recuerden que en el mes de febrero la cifra de empleo fue muy baja, una sorpresa negativa y probablemente pues están los inversionistas preparándose para el día de mañana y reducir su exposición o llegar con un portafolio un poco más ligero al día de mañana, 7:30, que conoceremos ese dato. Mientras tanto, desde el lado corporativo, varios anuncios. Primero, Commerzbank se valoriza cerca de un 3%. Los rumores de que Unicredit de Italia estaría interesado en hacer la adquisición en caso de que esa fusión entre Commerzbank y Deutsche Bank no llegue a un feliz término. Por otro lado, ya se conoció ya el primer informe oficial del accidente del avión de Boeing 737 MAX 8 en Etiopía, donde aunque no culpa directamente el sistema de sustentación o ese sistema de alerta de sustentación, sí hace dos recomendaciones. La primera a Boeing para que lo revise y la segunda a las entidades regulatorias para que una vez sea revisado confirmen que esté funcionando bien. De alguna manera tácitamente me dice que las autoridades o que este reporte también está con miras a ese sistema de alerta. Históricamente los reportes sobre este tema de accidentes no sacan el culpable de una vez, sino esperan a que la investigación llegue a su final para que efectivamente se responsabilice a quien haya sido el causante de este problema. Recuerden que ayer los medios de prensa filtraban que la tripulación de ese vuelo efectivamente llevó los protocolos que había indicado la compañía para tratar de desactivar este sistema de alerta, pero digamos todo ese procedimiento no funcionó como se esperaba. Y dos malas noticias para Tesla hoy. Tenemos por un lado los anuncios de que los despachos de vehículos del último trimestre estuvieron por debajo de lo que se esperaba y también por debajo del anterior mes, un poco más de 60.000 despachos cuando el anterior trimestre habían sido de 90.000. Y la otra noticia tiene que ver con Elon Musk, que estará hoy en una corte, bueno, en un juzgado de Manhattan, atendiendo una solicitud por parte de la SEC de que él está en desacato a una obligación que adquirió el año pasado de que cualquier tweet que publique sobre Tesla tiene que ser revisado por la Junta y esto pues fue infringido en algún momento del cierre del año pasado cuando hablaba que iban a producir más de 400.000 vehículos durante este año 2019, algo que en teoría tiene prohibido sin la previa revisión. Luego ese tweet tuvo que ser ajustado un poquito a la baja y Elon Musk se está defendiendo que ese pequeño ajuste no es sustancial y que, digamos, está en línea con su tweet inicial, pero pues aquí la referencia es que la SEC está buscando tratar de reducir las intervenciones autónomas que tiene Elon Musk con respecto a lo que está ocurriendo en Tesla para evitar pues temas de volatilidades innecesarias en el mercado de capitales. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl.
Buenos días, el S&P en la jornada del día de ayer se siguió valorizando, principalmente impulsado por un mayor optimismo de un pronto acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, junto a un buen comportamiento de los fabricantes de chips norteamericanos. El día de hoy los futuros se mantienen flat, no muestran importantes variaciones, principalmente teniendo en cuenta que no hay información adicional acerca de un posible acuerdo comercial y también manteniendo cautela de un posible Brexit sin acuerdo. También destacar que el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, mencionó que la negociación podría extenderse, el cual estamos como tal a la espera de mayor información. En cuanto al comportamiento del dólar, en la jornada del día de hoy el dólar se fortalece, corrige parte de lo perdido en la jornada del día de ayer, principalmente luego de débiles datos macros de la zona euro y también teniendo en cuenta que se dieron a conocer los datos de empleo de Estados Unidos, los cuales siguen registrando los subsidios, siguen registrando nuevos mínimos históricos. Es decir, a pesar de que se mostraban como tal señales de que que llegaba como tal un techo del crecimiento de Estados Unidos, teniendo en cuenta estos datos nos dan a conocer y nos dan señales de que el sector laboral norteamericano todavía sigue en su rally. La libra esterlina se debilita principalmente luego de que el gobernador del Banco de Inglaterra dio y mencionó que hay una alta posibilidad de que exista un Brexit sin acuerdo, donde también May mencionó que espera lograr un compromiso con el Partido Laborista antes del 22 de mayo. El euro también retrocede levemente ante débiles datos de órdenes de fábricas alemanes, los cuales se contrajeron sorpresivamente, se contrajeron 4.2%, mientras que el mercado esperaba una expansión del 0.3%, es decir, que se mantiene relativamente estables y mientras, por otra parte las monedas latinas se debilitan levemente teniendo en cuenta estos datos de empleo de Estados Unidos. En cuanto al comportamiento de commodities, lo dejamos con Daniel. Pocos anuncios, además del tema de inventarios, hemos tenido en el mercado petrolero, pero a pesar de ese dato de inventarios, el WTI sigue cerca de esos máximos que se registraron durante las últimas dos jornadas, por encima de los $62 para el WTI. Una compañía conocida como ANZ afirma que la producción de Venezuela caerá aún más. Recuerden que antes de todas estas sanciones de Estados Unidos, esa producción venezolana era de 1.150.000 barriles, que últimamente ha estado cerca de los 900.000, y esta compañía ANZ calcula que va a llegar a los 700.000 barriles por todos estos temas de los problemas de suministro de energía que de alguna manera impactan la operación del sector petrolero. Esto implica un faltante adicional de 200.000 barriles diarios para el mercado mundial, lo cual, por un lado, le ayuda a la OPEP a sobrecumplir su meta de recorte, no por temas voluntarios sino involuntarios, y por otro lado al mercado petrolero para balancearse y hacer que el precio del petróleo reduzca su riesgo de un fuerte descenso. Entonces, digamos que hoy pocos anuncios, petróleo sigue fuerte a pesar de que pues, el mercado estamos viendo hoy se está tomando un poco la pausa previo al día de mañana publicación de datos de empleo en los Estados Unidos. En cuanto los inventarios de crudo de la AIS, estos se expandieron sorpresivamente a lo estimado por el mercado. El dato fue de una expansión de 7.2 millones de barriles contra una contracción de 0.4 millones de barriles estimado por el mercado. También fue en línea con los inventarios API, los cuales expandieron alrededor de 3.0 millones de barriles. Además, las existencias de gasolina se contrajeron en línea con lo esperado por el mercado. Se contrajeron 1.8 millones de barriles contra una contracción de 1.5 millones de barriles esperado por el mercado. Desde el punto de vista técnico, el crudo en referencia WTI se mantiene estable la jornada del día de hoy. Como tal, se mantiene cerca de los 62.4 dólares y esperamos que valorizaciones adicionales y hacer ruptura del canal alcista alrededor de los 63.3 dólares. En cuanto al oro, también se mantiene, pierde levemente valor en la jornada del día de hoy en medio de un entorno de mayor calma en los mercados. Los dejo el mercado de renta fija con Daniel. En renta fija hoy tenemos un leve descenso en las tasas, 2.51% tenemos en los tesoros a 10 años. De todas maneras, recuerden que hace un par de
jornadas estábamos en niveles del 2.36. Esta recuperación del apetito de los inversionistas por activos de riesgo significó un incremento en estas tasas, pero digamos que también podrían estar muy a la expectativa de lo que será la publicación de mañana del tema del mercado laboral en Estados Unidos, y por eso hay un leve recorte. Con respecto a la dinámica de los tesoros a 10 años, en la siguiente gráfica estamos observando que se marcó una tendencia bajista desde cierre del año pasado, un momento en que se consolidó la ruptura del 3% a la baja. Actualmente estamos en esos niveles del 2.50. Esa señal bajista no ha cambiado aún. Al alza puede haber incluso un posible retroceso hasta el nivel del 2.62, sin que esto implique un cambio de tendencia bajista en los tesoros de largo plazo. Por lo tanto, las inversiones en renta fija, que han sido una buena alternativa para este año, tal vez no tan buena como el mercado accionario, pero sí ha sido una buena, o ha generado buenos rendimientos. Por el momento pues no tiene un atisbo de cambio de tendencia. Recuerden hoy, mercados muy pendientes de lo que será la publicación de las minutas del Banco Central Europeo para evaluar cómo va a ser ese nuevo mecanismo de liquidez de largo plazo que va a estar lanzando la autoridad en el mes de septiembre de este año. Y por otro lado, Fitch Ratings, a pesar de su menor pronóstico de crecimiento sobre México y de la menor producción de petróleo, considera que los recortes de gasto que van a implementar, difíciles obviamente, mantendrán los objetivos de superávit fiscal primario en el 1% para este año y cerca del 1.3% para el año 2020. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, las cosas se muestran hoy un poco calmadas, no hay tantas valorizaciones, leve reversiones posiblemente por la expectativa del dato de empleo del día de mañana en los Estados Unidos, teniendo en cuenta pues esa sorpresa negativa del mes de febrero. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Edwin y Raúl para el reporte Colombia. Buenos días. El día de ayer el DANE publicó el dato de exportaciones para el mes de febrero. Este se ubicó en 3.184.7 millones de dólares FOB, así aumentando 6.2% con respecto al mismo mes del año pasado. Sin embargo, como lo decía Daniel anteriormente, este dato se ubicó por debajo de levemente por debajo de lo que esperaba el mercado, los analistas. Por otro lado, este aumento se dio por el crecimiento del 7.1% en el grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, particularmente el subgrupo de hulla, coque y briquetas, así como el de petróleo y sus derivados, y en total este grupo presentó el 54.9% del total de exportaciones. Con respecto a petróleo, las exportaciones fueron de alrededor de 16.4 millones de barriles, aumentando 12.2% con respecto al mismo mes del año pasado. En lo que va del año, las exportaciones totales disminuyeron 1.2% con respecto al mismo mes del año pasado, con respecto a los mismos 2 meses del año pasado, y totalizaron alrededor de 6.250 millones de dólares. Por otra parte, la Federación Nacional de Cafeteros publicó que la producción de café para el mes de marzo disminuyó 1.2% con respecto al mismo mes del año pasado y totalizaron alrededor de 914.000 sacos de 60 kilogramos. Con respecto al año cafetero que inicia en octubre, se han producido alrededor de 7 millones de sacos, presentando una disminución de 4.4%. Sin embargo, aunque ha aparecido una menor producción, las exportaciones siguen en aumento. En marzo estas tuvieron un aumento de 10.4% con respecto al mismo mes del año pasado y totalizaron 1.14 millones de sacos. Y con respecto al año cafetero hay un aumento de 6.5%. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. El Colcap el día de ayer se fortaleció levemente y cerró alrededor de los 1.588 puntos en línea con la renta variable mundial, aunque se mantiene por debajo de los 1.600 puntos, el cual consideramos como nivel a probar en las próximas jornadas. Estimamos que el día de hoy el Colcap podría mostrar un leve descanso, por lo cual se podrían observar leves desvalorizaciones en la jornada del día de hoy. En cuanto al comportamiento de flujos del mes de marzo, se puede observar que el principal agente comprador sigue siendo los fondos de pensiones y cesantías, también en línea
con el nuevo decreto, teniendo en cuenta que tienen una mayor porción para invertir en acciones, ya que aquellos cotizantes que hayan definido su perfil de riesgo y tengan por debajo de 46 años empezarán a cotizar del fondo moderado a mayor riesgo, lo cual hace como tal que se puedan observar un mayor flujo de compras por parte de los fondos de pensiones. Compraron 323 mil millones de pesos aproximadamente, mientras que por el lado vendedor se situaron el sector real, las personas naturales y los extranjeros. Al momento de ver cuál fueron como tal las especies que más compraron los extranjeros, sus principales compras netas fueron de Preferencial Bancolombia, ISA y Grupo Sura, es decir, sigue ese apetito de los extranjeros por parte de ISA, mientras que su principal venta fue Cementos Argos con 250 mil millones de pesos. Eso es lo que nos podría dar señales que como tal siguen recibiendo exposición al fondo Harvard sobre la especie, aunque todavía podría tener un remanente de participación. En cuanto a Semargos, ese fue el principal flujo negociado, mientras que a la contraparte fueron personas naturales con 78 mil millones de pesos, sector real con 73 mil y fondos de pensiones y cesantías con 75 mil millones de pesos a esa alta porción. Por otra parte, los fondos de pensiones y cesantías compraron Grupo Nutresa, Cementos Argos y Colcap. También descarga las personas naturales, el principal sector que les llama la atención fueron el sector cementero y constructor, donde Cementos Argos y CLH fueron las principales compras netas, mientras que fueron participantes de la mayor parte de las compras netas de Avianca, mientras que tomaron utilidad en Grupo Energía de Bogotá y Preferencial Bancolombia. Además, en cuanto a noticias corporativas, LATAM Airlines presentará oferta de activos por Avianca Brasil, es alrededor de unos 70 millones de dólares, lo cual nos da señales que cada vez LATAM quiere ampliar su participación en la región, mientras que le estaría quitando participación a Avianca como tal al nombre, no desde el punto de vista financiero, ya que no consolida con Avianca Holdings. Además, José Elías Melo mencionó que en una entrevista con la Blue Radio que no participó en los sobornos de Odebrecht y como tal espera apelar ante estas acusaciones. También en cuanto a Ecopetrol, Ocol encontró gas en el Caribe colombiano, puntualmente en el pozo Orca 1, principalmente en el departamento de Córdoba, a una profundidad final de 10.050 pies, alrededor de 3.020 metros, alcanzado en Ciénega de Oro. Esto también cabe destacar que esto podría ampliar las reservas de gas en Ecopetrol. Hay que ver cómo tal cual es la potencial de este grupo. Y también en cuanto a Ecopetrol, comunicó en la jornada del día de ayer que abrió otro contrato costa afuera, offshore, operado por Repsol en el departamento de La Guajira, con una extensión de 400 millones de hectáreas. También principalmente se considera que, teniendo en cuenta la localización del pozo, que principalmente también es de gas. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Cementos Argos, la cual según el indicador técnico muestra una confirmación de la tendencia alcista, a pesar de mostrar un débil comportamiento en la última semana. Principalmente cabe destacar que las últimas ventas de Harvard sobre la especie, esto como tal lo que disipa son los ruidos de fuertes caídas sobre la acción, lo cual da como tal mayor confianza sobre los agentes de comprar Argos ordinarios tanto como preferencial. Además, consideramos que la compañía tiene un alto potencial de valorización, donde el precio, sin tener en cuenta la fuerte venta de parte de los extranjeros, ronda superior a los 9.500 pesos. Y por otra parte tenemos la acción de Celsia, la cual la jornada del día de ayer mostró una reciente valorización y como tal evitó mostrar un cambio de tendencia según el indicador
técnico consideramos que la valorización potencial es reducido, por lo cual es bueno reducir la exposición sobre la especie. A pesar de lo anterior, consideramos que los resultados del primer trimestre del año se podrían ver favorecidos por un alto precio de los niveles de energía, teniendo en cuenta los bajos niveles de embalse del país, los cuales se encuentran por debajo del 50 por ciento, junto a una mayor entrada en operación de diferentes tramos del Plan 5 Caribe. Esto fue todo por el mercado accionario. Les dejo con hablar con Edwin. El día de ayer el peso colombiano se apreció alrededor de 0.7% y cerró el día en 3.124 pesos por dólar, con un monto de negociación de 920 millones de dólares. Este comportamiento se dio gracias a la habilidad que tuvo el indicador de XY el día de ayer, a pesar de que hubo leves disminuciones en los precios del petróleo. Sin embargo, pues hemos visto que en las últimas jornadas hay un mejor ambiente en los commodities. Técnicamente ya estamos observando un posible cambio de tendencia a la baja que debería confirmarse en los próximos días y que confirma pues o que está alineado con nuestro análisis fundamental, sobre todo en el tema de petróleo y la divisa norteamericana, que también técnicamente debería ir hacia abajo, ya que no tiene mayor espacio de valorización en su canal alcista que observamos en las últimas jornadas. Con respecto a renta fija local, estos tuvieron valorizaciones en el día de ayer de alrededor de 1.1 básicos para la curva de TES en pesos, y la de Uberes también continuó con esta tendencia de la curva en pesos y también se valorizó alrededor de un básico. Todas las referencias de la curva en pesos tuvieron valorizaciones, exceptuando la referencia 2020, que tuvo desvalorizaciones de alrededor de 3 básicos. Con respecto a los test de 2024, estos cerraron en 5.77%, bajando 2 básicos. Hoy ya se cotiza el 5.79. Sin embargo, y en línea con lo que decía Daniel, con respecto a tesoros, estas desvalorizaciones recientes aún no eh, pues traspasan la tendencia bajista que nos muestra el indicador, por lo que aún podría haber valorizaciones futuras. Con respecto a los TES a 10 años, estos cerraron al 6.44, también valorizándose alrededor de un básico. Y con respecto a los de corporativa, se operaron alrededor de 104.000 millones a través de la bolsa, un monto bastante alto en esta plataforma, que en realidad se dio por una operación de 95.000 millones en un tasa fija 2019. Por OTC se operaron alrededor de 690.500 millones de pesos. Lo más negociado vuelve a ser tasa fija con vencimientos a 2019-2021, que totalizan alrededor del 69% del monto total negociado, lo cual pues vemos que es bastante alto todavía para lo que esperamos en las próximas jornadas. También esperando el dato de inflación el día de mañana, podemos ver o podríamos observar en el día de hoy y mañana bajos niveles de negociación en estos activos. Finalmente, la calificadora Fitch confirmó algunas calificaciones de 3 bancos. En Banco Falabella confirmó la calificación de AAA para la deuda de largo plazo y de F1 más para la de corto plazo. En Banco Procredit confirmó la calificación de deuda de largo plazo en AA más y la de corto plazo en F1 más. Y para el Banco Panameño Multibank confirmó la calificación de AA para la deuda de largo plazo y la máxima calificación para la deuda de corto plazo. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo comité y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.